Hola, me llamo Joao y soy un estudiante de intercambio. Necesito la documentación para el semestre. Hola, Joao. Bienvenido a la Universidad de Navarra. ¿Cómo te llamas de apellido? Menéndez. Ah, aquí está todo. Por cierto, ¿puedo hacerte unas preguntas para nuestras estadísticas? Sí, claro. ¿Qué estudias? Psicología, en el cuarto semestre. ¿Qué idiomas hablas? Bueno, portugués es mi lengua materna. También hablo y escribo bastante bien español. ¿Y el inglés? Pues lo escribo bastante bien, pero no lo comprendo muy bien. ¿Y hablas también francés o italiano, por ejemplo? No. Bueno, comprendo un poco de italiano porque es similar al español, pero no lo hablo. ¿Y comprendes el francés? No, la verdad es que no. Esto es todo. Gracias por tu colaboración y bienvenido otra vez a la Universidad de Navarra. ¿Y cómo son los nuevos estudiantes de la residencia? Pues son todos muy simpáticos. Tenemos 6 estudiantes nuevos, todos hombres. ¿De verdad? ¿Y cómo son? ¿Cómo se llaman? Pues son muy diferentes entre sí. Mira, está Antonio, que es estudiante de medicina y estudia mucho, claro. Luego Pepe, que para pagarse los estudios trabaja en un restaurante por las noches y el fin de semana siempre prepara unos platos deliciosos. Ah, pero qué suerte. Sí, y luego están Raúl y Paco, muy diferentes también. Raúl hace mucho deporte y es muy activo. En cambio, Paco sale poco de casa, creo que no tiene amigos, o solo amigos virtuales porque siempre está en internet. Sí que son diferentes entre sí. Y espera, que luego están Manuel y Ernesto. Manuel sale todas las noches, tiene mucha vida social con sus amigos y duerme durante el día. En cambio, Ernesto se acuesta temprano y se levanta temprano y escucha música todo el día. Entonces... Sí, los dos tienen muchos problemas. ¿Tienes hora, por favor? Sí, a ver, un momento. Son las 2 menos cuarto. Gracias. Oiga, ¿tiene hora, por favor? Lo siento, no llevo reloj, pero creo que son las 3. Ah, bueno, gracias. ¿Qué hora es? Pues ya son las 3:30. Uy, qué tarde. ¿A qué hora te acuestas entre semana? Pues normalmente me acuesto temprano, sobre las 10:30. Pues yo a esa hora ceno. ¿A qué hora sales de casa para ir a trabajar? Pues antes de las 9, sobre las 9 menos 20, tengo que tomar el tren. Ah, Buenos días. ¿Qué va a tomar para desayunar? pues unas tostadas con mermelada. ¿Y para beber? Un café con leche. ¿Qué te pongo? ¿Tenéis bocadillos? Sí, de queso, chorizo y salchichón. Pues uno de queso y un café, por favor. ¿Solo o con leche? Con leche, por favor. ¿Qué te pongo? Una ración de tortilla de patatas, por favor. Lo siento, no tengo tortilla hoy. Pues un croissant. ¿Y para beber? Un zumo de naranja. ¿Y tú, Estíbalis, prefieres el mar o la montaña? Pues prefiero viajar a países montañosos, como Austria o Suiza. Es que me gustan sus paisajes. ¿Y a ti? A mí también. Pero para viajar me gusta más ir a lugares lejanos, como Tailandia o Australia. Así que prefieres las playas. No necesariamente, me gusta conocer nuevas culturas, ver cómo vive la gente, probar la comida típica de esos lugares. Ah, claro. ¿Y te gusta viajar con mochila? ¿A que sí? Bueno, para este tipo de viajes es lo más práctico, ¿no? Sí, claro. Yo también prefiero viajar con mochila. Pues tienes que seguir la avenida Cervantes todo recto, unos 100 metros. Después giras la primera calle a la izquierda. Estás en la calle Vargas Llosa y continúas todo recto hasta que llegas a la calle Allende, que es la primera calle a la derecha. Y verás que está a la izquierda. Pues muchas gracias. Vivo en un pueblo pequeño y bonito.
El problema es que es un lugar aburrido. Bueno, aburridísimo. No tenemos ninguna discoteca ni ningún bar para jóvenes. Si queremos salir, tenemos que ir en autobús o en coche a la ciudad más grande, que está a 10 kilómetros. Además, solo hay un supermercado. Y si queremos comprar ropa, también tenemos que ir a la ciudad porque no hay tiendas. En mi pueblo tampoco hay ningún cine, pero sí que tenemos un teatro. Eso sí. Además, nuestro grupo de teatro es muy bueno y conocido. Mucha gente viene a ver nuestras obras. Este verano hemos hecho un viaje por los Estados Unidos. ¿Así? ¿Y qué han visto? Hemos hecho una ruta por la costa oeste y por las montañas rocosas. Ha sido impresionante. ¿Qué has hecho este fin de semana? He estado en la fiesta de cumpleaños de María. ¿Y qué tal la fiesta? Pues ha sido muy divertida. He conocido a mucha gente interesante, especialmente unos estudiantes Erasmus de Bélgica. ¡Qué bien! Pues yo este semestre he hecho un curso de árabe. ¡Uf! ¡Qué difícil! ¿Y qué tal? El curso me ha gustado mucho, pero el árabe es bastante difícil, sí, la verdad. Vamos a leer un texto. Abre el libro por la página 23. Lee el texto y subraya la información que es nueva para ti. Haz una lista de objetos electrónicos de esta lección. Cierra el libro, por favor. Nací el 25 de septiembre de 1992 en un pueblo cerca de Barcelona, donde viví con mis padres y mi hermana Pilar. Siempre me ha encantado la música, en especial el flamenco. Con 15 años participé en el casting para un programa concurso de talentos artísticos de la televisión española, pero no tuve éxito. No obstante, empecé mis estudios musicales en Barcelona y me gradué en la Escuela Superior de Música de Cataluña en el año 2018. Mi proyecto de fin de carrera es un álbum musical que se llama El Mal Querer. Se hizo rápidamente muy famoso a nivel internacional e incluso gané el premio Grammy Latino al álbum del año. Mi estilo es una síntesis de flamenco con música pop y urbana. He trabajado con diferentes artistas internacionales como J Balvin, Juanes o Billie Eilish, entre otros. A ver, necesito unos datos tuyos para rellenar este formulario. Tu nombre ya lo tengo. ¿Tu fecha y lugar de nacimiento? Pues nací el 8 de enero de 1990 en Lima. ¿Y ya tienes conocimientos de alemán? Sí, bueno, un poco. ¿Cuándo empezaste a estudiarlo? Viví en Berlín 3 meses. Llegué el 1 de abril del 2012 y a la semana siguiente empecé un curso en la Universidad Popular. Ah, bien. Y al cabo de 3 meses me fui a Hamburgo. Allí hice unas prácticas de 2 meses en la oficina de turismo, pero no pude aprender mucho. Hablaba solo con los turistas en inglés o en español. Y después volví a Perú y ahora quiero mejorar mi alemán. Bueno, creo que para estar más seguros, antes de empezar el curso tienes que hacer un test de nivel. ¿Has trabajado alguna vez en el extranjero? Sí, trabajé en Brasil 3 meses, hace 2 años. Y este año he hecho unas prácticas en Colombia. ¿Qué idiomas sabes hablar? Pues soy bilingüe. Mis lenguas maternas son el vasco y el castellano. Después el inglés lo hablo bastante bien y el francés solo un poco. ¿Qué es lo que más valoras en el trabajo? Un buen clima laboral. Sí, lo más importante para mí es el ambiente de trabajo. ¿Cuáles son tus aficiones? Me encantan el cine y el teatro. Y en invierno practico el esquí. ¿Has hecho prácticas durante los estudios? No, durante los estudios no, pero sí después de terminarlos. Las he hecho en Colombia este año. Después de licenciarse en medicina, se fue a Ecuador. Nací el 1 de agosto. El libro de David está encima de la mesa. Viví en Madrid hasta el año pasado. Frida volvió a casarse en 1940.
Luis hizo el bachillerato en el Instituto Abel Martín. Conoció a su futuro marido en la universidad. Entró en la empresa hace un año. He estudiado un semestre en el extranjero. Mira, esta es Elena cuando tenía 15 años. ¿Cómo ha cambiado? Fíjate, en la foto tenía el pelo largo y muy liso. Y llevaba gafas. Sí, y ya tocaba la guitarra. Sí. Creo que incluso escribía sus propias canciones. La primera la escribió cuando tenía 14 años. Y fíjate, qué bocadillo más grande que tenía. Sí, siempre tenía uno para merendar. Y aquí mis primos gemelos, Antón y Martín. Parece que eran muy deportistas, ¿no? Uy, sí, ya lo creo. Les encantaba correr y jugaban todo el día al fútbol. ¿Y no iban de excursión los fines de semana? No, que va. Fútbol y más fútbol. Y ya veo que antes tenían el pelo corto. Sí, y también rizado. Y este es mi mejor amigo, Alberto. Cuando tenía 15 años era gordito. Pero nada, era muy simpático. Bueno, ahora también lo es. ¿Y por qué llevaba esa mochila? Porque siempre iba de excursión con sus padres. Todos los fines de semana, sin excepción. Y ya veo que le gustaban los jugos de naranja. Sí, muchísimo. Oye, papá, cuéntame, ¿cómo era yo de niño? ¿Que cómo eras? Pues eras un niño muy bueno. Siempre hacías lo que te decíamos mamá y yo. Eras un niño muy sociable y tenías muchos amigos. ¿Te acuerdas de tu mejor amigo? Carlos se llamaba. Claro, ¿cómo no me voy a acordar, Carlos? Siempre querías ir a su casa a jugar con él. Y cuando te quedabas en casa, jugabas con Lego. Te encantaba. Hacías unas construcciones increíbles. Pasabas horas y horas en tu habitación jugando. Y muchas veces jugabas también con tu hermano. ¿Y me gustaba comer de todo? ¿Qué va? Te encantaban los canelones de mamá y los macarrones. Pero odiabas el pescado. Cuando mamá preparaba pescado y notabas el olor, salías corriendo de casa. Y ahora me encanta. Sobre todo el sushi y la paella de pescado. ¿Y te acuerdas de la escuela? Claro, recuerdo a la profe de mates. Era muy estricta. Ya lo creo. ¿Y cómo te aburrían las mates en aquella época? ¿Te lo puedes creer? Y ahora estás en la universidad estudiando matemáticas. ¡Ay! ¿Cómo cambiamos? ¡Hey, hola Raquel! ¿Qué tal estás? Pues no muy bien, la verdad. Ayer por la noche tuve un problema con el ordenador y ninguno de mis compañeros de residencia pudo ayudarme. Y tenía que terminar la presentación. Uf. ¿Y por qué no pudieron ayudarte? Bueno, eran las 10:30 de la noche. Ya sé que es tarde, pero bueno. A esa hora, Antonio estaba estudiando y preparándose para un examen. Y claro, no quería molestarlo. Raúl estaba haciendo deporte, como cada día a esa hora. O sea, mejor no preguntar. ¿Y Pepe, ese compañero tan simpático? Pues tampoco podía, porque estaba lavando los platos y arreglando la cocina. Llamé a Ernesto, pero no contestó. Yo creo que estaba descansando o escuchando la música tan alta que ni oyó mi llamada. Y Manuel seguro que estaba durmiendo, ¿no? Segurísimo, siempre está durmiendo. Y Paco estaba como siempre en el ordenador. Seguro que estaba escribiendo correos o jugando en internet. Claro, su ordenador sí que funcionaba. Estaba en el banco cambiando dinero cuando, de repente, entraron dos hombres con una pistola. Después de la manifestación estudiantil, el presidente dimitió. Estábamos haciendo un picnic y de pronto empezó a llover. Primero la invitó a tomar un café y después fueron a cenar a un restaurante japonés. Estábamos escuchando la conferencia y de repente sonó mi móvil. Hemos estado por el barrio histórico de la ciudad y también hemos visitado la catedral. Después de llegar a Quito, busqué un taxi que me llevó a la residencia de estudiantes. No fui a la fiesta porque tenía que estudiar y además no me apetecía mucho. ¿Qué sueño tengo? ¿No dormiste bien anoche?
¿Qué va? Los vecinos estuvieron de fiesta hasta las 3 de la mañana. Necesito algo calentito, una infusión, un chocolate, algo calentito. ¿Tengo un frío? Bueno, vamos a mi casa y te preparo una taza de té. ¡Ach! ¡Qué resfriado tengo! ¿Por qué no tomas una infusión bien caliente? Va muy bien. Ahora mismo me hago una. A ver si con este analgésico me siento mejor. ¿Qué te pasa? Pues que tengo un dolor de muelas y mi dentista está de vacaciones. Ahí va una receta de un plato muy saludable y típico de la dieta mediterránea, la escalivada. Primero se lavan los pimientos y las berenjenas. Después se echa un poco de aceite de oliva y se asan las hortalizas en el horno a 170 grados durante 1 hora aproximadamente. Cuando están fríos, se pelan y se cortan. Para terminar, se aliñan con sal, aceite de oliva y un poco de pimienta. Se decoran con unas aceitunas negras o con unas anchoas. Este plato se puede servir frío o templado. ¿Puedo tomarme este jarabe? ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Se puede abrir esta ventana? ¿Puedo pasar? ¿Me envías la receta? ¿Puedo abrir la ventana? ¿Y si te tomas este jarabe? ¿Por qué no vas al dentista? ¿Y si abrimos la ventana? ¿Son los lácteos perjudiciales para la salud? ¿Por qué no empiezas a comer productos más frescos? ¿Y si comemos pescado esta noche? ¿Cuánto cuesta el kilo de patatas? ¿No crees que debemos comer más verdura? ¿Y si vas a la farmacia y te compras un analgésico?